Lo que están viendo no es una simple crisis diplomática, es el colapso total del orden mundial tal como lo conocemos. Y todo comenzó hoy en Nueva York, donde Donald Trump acaba de hacer algo impensable. La ONU, ese gigante burocrático que consume miles de millones de dólares al año, fue expuesta como lo que realmente es, un tigre de papel. Trump no solo criticó, destruyó la fachada completa del sistema internacional. Pero aquí está lo que los medios no te dirán: esto no es sobre escaleras mecánicas rotas o teleprompteres fallidos. Es sobre 7 conflictos globales que la ONU no pudo resolver. 7 crisis donde América tuvo que intervenir mientras la ONU observaba desde su torre de cristal. ¿Por qué ahora? Porque el mundo está al borde de un cambio sísmico. Los que antes eran aliados ahora juegan un doble juego. India y China siguen comprando petróleo ruso. Europa condena a Moscú, pero depende de su gas. Y mientras tanto, la industria europea se desmorona. Lo más perturbador no es lo que Trump dijo, es lo que cayó. Las reacciones en la sala fueron reveladoras: diplomáticos evitando el contacto visual, sonrisas forzadas, un silencio ensordecedor. Saben que cada palabra es cierta. Pero hay algo más grande desarrollándose aquí. Trump mencionó específicamente que resolvió conflictos que duraban 30 años. ¿Por qué ese número específico? ¿Qué señal está enviando? La verdadera bomba llegó cuando habló sobre Rusia. Todos pensaban que resolverían esto en 3 días, dijo. Pero la pregunta real es: ¿quién está realmente jugando el juego largo aquí? Si vives en Europa, necesitas entender lo que viene. Los precios de la energía son solo el principio. La industria está colapsando, los empleos desaparecen, y mientras tanto, los líderes europeos siguen sonriendo nerviosamente en Nueva York. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto, especialmente si estás en Europa. Necesitamos entender el alcance real de lo que está pasando. Y en un momento voy a revelar lo que los documentos internos de la ONU muestran sobre el verdadero plan. La intervención de Trump en la ONU ha dejado al descubierto las profundas grietas del orden mundial actual. Con un sarcasmo mordaz, destrozó la fachada de unidad occidental que tanto se ha intentado mantener. ¿Dónde se ha visto que los aliados financien su propia destrucción? Preguntó con ironía mientras señalaba directamente a los líderes europeos presentes en la sala. El punto más explosivo llegó cuando expuso la hipocresía energética. Mientras Europa condena públicamente a Rusia, sus países siguen comprando gas y petróleo rusos a través de esquemas cada vez más complejos. China e India fueron señalados como los principales financiadores del conflicto, pero la crítica más dura fue para los miembros de la OTAN, que mantienen este doble juego. Los datos económicos presentados son devastadores. La industria europea se desmorona, el desempleo aumenta y la competitividad se desploma. Todo mientras siguen fluyendo miles de millones hacia Moscú. Es como si estuvieran pagando por su propia cuerda, sentenció Trump ante un auditorio en incómodo silencio. La amenaza de aranceles masivos contra Rusia fue el siguiente golpe. Estados Unidos está listo para aplicarlos, pero necesita que Europa actúe al unísono. Sin embargo, las reacciones contenidas de los líderes europeos sugieren que no están dispuestos a dar ese paso. Prefieren mantener una postura ambigua que les permita seguir dependiendo de los recursos rusos. Lo más revelador fue la reacción del público, ministros y primeros ministros europeos escuchando en silencio cómo se exponía su doble moral. Sus declaraciones grandilocuentes contra Moscú contrastan con sus acciones reales: seguir alimentando la máquina que dicen querer detener. Pero lo que sucedió después en los pasillos de la ONU, lejos de las cámaras, podría cambiar completamente el curso de esta crisis. Porque mientras Trump pronunciaba su discurso, otra potencia mundial estaba moviendo sus fichas en silencio. En la Asamblea General de la ONU en Nueva York, presenciamos un discurso histórico que revela las profundas grietas en el orden mundial actual. El sistema internacional está experimentando transformaciones sísmicas, confirmadas claramente desde el podio de la ONU. Europa se encuentra en una encrucijada, habiendo perdido cientos de millones por sanciones energéticas. Ahora enfrenta el riesgo de una nueva crisis económica.
El orador principal señaló los fallos del teleprompter en la ONU, usándolo como metáfora de la ineficacia de la organización. Los mercados financieros estadounidenses alcanzan récords históricos, beneficiando incluso a críticos de las políticas norteamericanas. Este contraste entre retórica y realidad económica revela contradicciones en las relaciones internacionales actuales. La frontera con Rusia sigue siendo un punto de tensión. China e India continúan comprando recursos energéticos rusos, cuadruplicando importaciones en el último año, provocando amenazas de presión económica contra quienes eluden sanciones. Los líderes europeos están en posición incómoda, dependen del comercio con India y China para su economía, pero enfrentan presión para alinearse con políticas occidentales. La realidad económica choca con aspiraciones políticas, creando un dilema aparentemente irresoluble. Las estadísticas muestran que el comercio entre Rusia y socios asiáticos ha aumentado exponencialmente, desafiando intentos de aislamiento económico, cuestionando la efectividad de sanciones y el futuro del orden económico global. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las sanciones económicas son efectivas o contraproducentes? Comparte tu opinión en los comentarios, me interesa saber desde qué país nos sigues. La transformación del panorama geopolítico continúa acelerándose, y las consecuencias de estas decisiones económicas y políticas determinarán el futuro de las relaciones internacionales en las próximas décadas. En medio del debate global sobre la dependencia energética, surge una realidad innegable que sacude los cimientos de la política internacional. Los datos no mienten. Europa, mientras proclama su oposición a Moscú, ha incrementado sus importaciones de petróleo ruso a través de intermediarios en más del 20% durante el último año. La ironía que Trump señaló en la ONU resulta mordaz pero certera. Bruselas, que lidera los llamados a endurecer sanciones, continúa comprando gas y derivados del petróleo de las mismas fuentes, solo que ahora lo hace mediante terceros países y a precios inflados. Las cifras son contundentes. El gasto energético de la Unión Europea se disparó en más de 200.000 millones de euros, marcando un récord histórico. Los líderes europeos intentan justificar este gasto como el precio razonable por los valores, mientras tejen complejas redes de suministro para mantener el flujo de recursos. La ONU, como señaló Trump, se ha convertido en un mero decorado donde las declaraciones grandilocuentes sustituyen a las soluciones reales. La paradoja es evidente. Europa clama por sanciones mientras continúa financiando a Moscú a través de intrincados esquemas comerciales. Como dijo Trump, o dejan de comprar a Rusia, o dejen de fingir ser sus opositores. Los informes oficiales de la Comisión Europea emplean eufemismos como rutas complejas para describir lo que esencialmente es el mismo petróleo con diferente etiqueta. Hungría, por ejemplo, mantiene sus importaciones de gas mediante acuerdos especiales, ejemplificando la brecha entre la retórica pública y la realidad económica. Esta dualidad en la política europea revela una crisis más profunda en el sistema internacional. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? Me interesa especialmente conocer desde qué país nos están siguiendo y cómo perciben esta contradicción en la política energética europea. Dejen sus comentarios abajo. Juntos podemos analizar mejor esta compleja situación. En los últimos meses hemos sido testigos de una extraordinaria danza diplomática en Europa. La hipocresía alcanza nuevos niveles cuando observamos el comportamiento de varios países europeos en relación con los recursos energéticos rusos. Bulgaria ejecuta un elaborado baile, primero anuncia el cese de compras, luego silenciosamente reanuda los contratos, escudándose en necesidades técnicas. Mientras tanto, las empresas griegas, ignorando la retórica grandilocuente de su primer ministro, continúan facilitando el tránsito de petróleo ruso a través de sus puertos. La situación en Italia es igualmente reveladora, donde varias refinerías siguen procesando crudo ruso, ingeniosamente reetiquetado a través de países intermediarios. Todo esto mientras Bruselas proclama orgullosamente su independencia energética desde sus púlpitos dorados. Esta independencia tiene un precio astronómico.
En Alemania, las facturas energéticas se han duplicado en 2 años. La industria está colapsando, la metalurgia cayó un 15%, el sector químico perdió 10.000 empleos y la ingeniería registra una caída del 7% en pedidos. Mientras tanto, el canciller alemán insiste en que todo está bajo control. Francia no escapa a esta crisis. Importa electricidad de sus vecinos mientras las tarifas domésticas se disparan un 25%. Todo esto se justifica con la batalla contra el cambio climático. La lógica es desconcertante: cerrar centrales nucleares para quemar carbón y comprar gas a precio triple. Polonia, autoproclamada líder de la política antirrusa, continúa importando petróleo ruso a través de Kazajistán, pagando más solo para mantener las apariencias. Es un juego de máscaras donde todos fingen no ver lo obvio. ¿De qué país nos estás viendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde sigues estas revelaciones sobre la política energética europea. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa está siendo sincera en su postura? Comparte tu punto de vista. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta crisis energética. En un giro irónico de los acontecimientos, la situación del uranio revela las contradicciones más profundas de Occidente. Casi el 40% del combustible para las centrales nucleares estadounidenses proviene de Rusia, justificándolo con la ausencia de alternativas viables. Curiosamente, el uranio permanece exento de sanciones, como si el combustible nuclear pudiera distinguir entre lo moral y lo inmoral. En este contexto, Trump se presentó ante la ONU para denunciar esta hipocresía flagrante. La organización, diseñada para garantizar la seguridad mundial, se ha convertido en un teatro costoso donde miles de millones de dólares estadounidenses se gastan en declaraciones vacías que nadie pretende cumplir. La ironía se intensifica cuando consideramos que Washington, frecuentemente ejerciendo su derecho de veto, bloquea cualquier resolución que no se alinee con sus intereses. El sarcasmo de Trump apuntó especialmente a Europa, que proclama su oposición a Moscú mientras discretamente continúa dependiendo de sus recursos. La prensa internacional reaccionó de manera diversa. Los medios británicos expresaron preocupación por la solidaridad occidental, mientras que los alemanes reconocieron cautelosamente los costos reales de las sanciones. Los franceses abogaron por un equilibrio entre moralidad y practicidad, un acto de malabarismo que se asemeja más a una actuación circense. Esta dualidad en la política occidental refleja una crisis más profunda en las relaciones internacionales. Mientras públicamente se mantiene una postura firme, entre bastidores se buscan formas de mantener el flujo de recursos económicamente ventajosos. Financial Times señaló que las palabras de Trump reflejan el agotamiento de Washington ante la hipocresía europea, mientras que Wall Street Journal enfatizó el recordatorio estadounidense sobre la necesidad de coherencia en las sanciones. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde analizamos juntos estas contradicciones globales. ¿Qué opinas sobre esta discrepancia entre las declaraciones públicas y las acciones reales de los países occidentales? En un discurso que sacudió la Asamblea General de la ONU, Donald Trump expuso la hipocresía europea y la ineficacia de las instituciones internacionales. Con datos contundentes, reveló cómo las sanciones contra Rusia han resultado ser un arma de doble filo para Europa. Las cifras son alarmantes. Más de 300.000 empresas alemanas están al borde del colapso por costos energéticos. Italia sufre una inflación energética del 15%, mientras en Reino Unido las facturas eléctricas se han duplicado, provocando protestas en Londres y Manchester. Trump señaló la ironía: mientras los políticos europeos predican sobre valores y sanciones, buscan discretamente rutas alternativas para mantener el flujo de recursos rusos. Los valores aparentemente se miden en euros por megavatio, comentó, generando un incómodo silencio. La crítica a la ONU fue igualmente mordaz. La caracterizó como un club de conversación donde los documentos van directamente al archivo sin generar acciones. Incluso las delegaciones más serias no pudieron contener la risa ante esta verdad incómoda.
La realidad es innegable. La organización no ha logrado prevenir ningún conflicto significativo en años. Los líderes europeos, según Trump, juegan a dos bandas, proclaman solidaridad y sanciones, pero mantienen contratos alternativos de suministro. Incluso la Comisión Europea admite que estos esquemas alternativos socavan la credibilidad de su unidad, aunque prefieren no profundizar para no exponer su impotencia. El mensaje final fue contundente: Europa debe dejar de engañarse o seguir destruyendo su economía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie podía refutar estas verdades. Me interesa saber desde qué país están siguiendo este análisis. ¿Pueden compartirlo? Sus perspectivas enriquecerán esta discusión. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que Europa finalmente enfrentará la realidad o seguirá por el mismo camino? Dejen sus opiniones. Juntos podemos descifrar hacia dónde se dirige esta crisis. En el escenario internacional, Europa se encuentra en una encrucijada de su propia creación. Las palabras de Trump en la ONU no fueron solo un discurso más, sino un espejo que refleja la realidad europea actual. La ironía reside en que este reflejo proviene del líder de la nación de la cual Europa depende en prácticamente todo aspecto, desde seguridad hasta recursos energéticos. Mientras los políticos europeos insisten en mantener una fachada de control, los hechos demuestran lo contrario. Trump, con su característico sarcasmo, aprovechó para señalar las contradicciones entre la retórica grandilocuente y la realidad cotidiana. Su metáfora del ascensor averiado describe perfectamente la política europea, un movimiento que comenzó con determinación pero quedó atascado a medio camino, sin que nadie sepa cómo resolver la situación. La amenaza de nuevos aranceles suena como una presión adicional a la que Bruselas parece incapaz de resistir. Europa ha perdido su autonomía, enfrentando una crisis energética, declive industrial y una caída récord en competitividad, todo como resultado de seguir ciegamente la línea estadounidense. En los pasillos posteriores al discurso, la atención se centró más en el tono que en las amenazas concretas. Trump habló sin la habitual cautela diplomática, sin consideraciones hacia aliados ni adversarios. Para algunos, esto confirma que Estados Unidos volverá a actuar con mano dura. Para otros, es una señal preocupante de que Europa podría perder definitivamente su voz independiente. El secretario general de la ONU parecía desear estar en cualquier otro lugar, mientras la sala aplaudía, confirmando irónicamente que en esta era de escaleras mecánicas averiadas, Trump continúa marcando el ritmo de la política global. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación.